Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Quiero saludar de manera especial a toda la comunidad virtual de Zona Pentecostal. Les habla su pastor y amigo Jersey Bravo. Por la gracia de Dios les sirvo al Señor en el municipio de Mayama, Piedrancha, en el departamento de Nariño. En esta ocasión he sido invitado para compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Quiero llevarles al libro o la epístola más bien del apóstol Santiago, el capítulo 1. Voy a dar lectura al versículo 12 hasta el versículo 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria al Señor. Bueno, me han entregado un tema. El tema en esta ocasión es enfrentando la tentación. Antes de hablar sobre el tema, primero es importante definir lo que es la tentación. La tentación es una condición o circunstancia exterior o un sentimiento interior que nos induce a hacer lo malo. Es ese impulso que nos induce a pecar y a dejar el camino recto del Señor. Creo que nadie jamás ha escapado a la experiencia de ser tentado, pues la tentación es inherente al ser humano, propio de la condición de una raza caída. Nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado y de sentirse inclinado a hacer el mal. Sin embargo, el ser tentado no constituye un pecado, pero sí el ceder a la tentación. De manera que no debemos sentir culpabilidad. Si hay algo que el enemigo quiere, es que tú y yo sintamos culpabilidad, sintamos esa carga, porque cuando el ser humano peca, el cargo de conciencia le hace sentir mal. El pecado y el cargo de conciencia es una carga onerosa en el ser humano. Y eso es lo que precisamente el diablo desea, que nosotros nos sintamos culpables, nos sintamos mal. Pero como ya lo dije, el ser tentado no constituye un pecado, pero sí el ceder a la tentación. Y nosotros debemos entender que el Señor, a través de su palabra, nos enseña cómo tener la victoria sobre la tentación. Gloria al nombre de Jesús. Al analizar este tema, podemos mirar que hay varias fuentes de tentación. En primer lugar, Satanás, que es ese ser maligno, que está interesado en que el ser humano le falle a Dios. En Génesis capítulo 3 vemos cómo Satanás, a través de la serpiente o el cuerpo de la serpiente, habla a Eva y se constituye en esa influencia externa para hacer caer a la primera pareja allá en el huerto del Edén. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y todos conocemos la historia de la caída del hombre
Adán y Eva allá en el huerto del Edén, pero en esta ocasión fue una influencia externa. En Apocalipsis 12:9 dice la Biblia, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Note usted que uno de los propósitos o uno de los trabajos que hace Satanás es engañar al ser humano e incluso hacerle creer que lo que está haciendo no es malo. Pero él es el que engaña al mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Entonces Satanás es una de las fuentes de influencia para producir tentación. En Mateo 4:3 vemos a el tentador, a Satanás, haciendo su trabajo frente al mismo Cristo. En el capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que esta es una de las fuentes de tentación. La segunda es la maldad humana. En Mateo 22:18 y otros pasajes de la Biblia vemos como en muchas ocasiones los detractores del Señor, como fueron los fariseos, los escribas, siempre estaban intentando hacerle caer. Mateo 22:18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? En Marcos 12:15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme acá la moneda para que la vea. En esta ocasión le estaban haciendo una pregunta maliciosa, una pregunta en la que en cualquiera de las respuestas que el Señor diera, lo que él dijera podría ser usado en su contra. Pero el Señor, que es sabio, supo responder, y entonces el Señor responde, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero vemos que la maldad humana también se constituye en una fuente de tentación. La Biblia le llama a todo esto, le llama el mundo. Gloria al nombre del Señor. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, hablando del mundo, de ese sistema de personas que está dominado, que está manipulado por una corriente maligna, que está dirigida por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Pedro 4, versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido en muchas ocasiones que te critican por no hacer lo que ellos hacen. Recuerdo cuando era niño, cuando era adolescente, mis compañeros en la escuela, en el colegio, que no eran cristianos, burlándose de mi creencia, de mi forma de vida, me invitaban a hacer las cosas que ellos también hacían. Me decían, bravo, tú eres aburrido, tú no bailas, tú no tomas, vente con nosotros, vamos, nosotros no le decimos a nadie, nosotros escondemos estas cosas, no tienen por qué saberla, ven, disfruta la vida. Pero desde muchacho yo entendí que hay unos ojos poderosos, aleluya, de los cuales no podemos escondernos, y que esos ojos están desde los cielos fijos sobre nosotros. La Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Ellos nos ultrajan, y les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Porque ellos miran las cosas desde un punto de vista carnal, porque sus ojos son carnales, son ojos naturales que no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Aleluya, pero nosotros hemos aprendido que hay cosas más gloriosas, que hay cosas más preciosas,
que disfrutar de los placeres de esta vida temporal. Porque la Biblia dice que Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son aquellas cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le obedecen. Alabado sea el nombre de Jesús. En Romanos 1:32 dice la Biblia: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es este mundo en el que vivimos. Un mundo que está dominado por sus deseos, por su concupiscencia, por el deseo de gozar de los placeres de esta vida temporal. Y una sociedad que envuelve al hombre en ese sistema y que induce a pecar. Oh, pero gracias a Dios que el Señor nos ha libertado ya de todas estas cosas y que ahora vivimos para Dios, vivimos para Él. El apóstol Pablo, allá en Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al Hijo de Dios no le interesa ya satisfacer sus propios deseos, los placeres carnales. Al Hijo de Dios le interesa ahora hacer la voluntad de Dios. Conviértanse ellos a ti, dice la palabra, y tú no te conviertas a ellos. Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos ya dos fuentes de tentación. Número 1, Satanás. Número 2, la maldad humana. Y número 3, y posiblemente la más peligrosa, la más sutil, es la propia concupiscencia humana. Ahí en Santiago, el capítulo 1, versículo 13 que leí al principio, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Esta última fuente de tentación, la concupiscencia humana, es tal vez la más generalizada. Es decir, que lo más normal, cuando viene la tentación, lo más normal es que sea a través de nuestra propia concupiscencia. Muchos cristianos han tenido la mala costumbre de descargar toda la culpa sobre Satanás y creer siempre que todo lo que sucede es inducido por Satanás, pero esto no es así. Nosotros tenemos que entender que hacemos parte de una naturaleza humana sometida a vanidad. Gloria a Dios. Una naturaleza caída. La Biblia dice: tal es el terrenal, tales también los terrenales. Y hemos traído la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres. Eso no quiere decir que debemos descargar la culpa solamente en Adán. No, cada quien es responsable de sus propios pecados. Gloria al nombre del Señor. Pero sí debemos entender que en la mayoría de veces, casi siempre que somos tentados, es por nuestra propia concupiscencia. Por eso, la concupiscencia humana es muy peligrosa, porque está dentro del individuo. Es una influencia interna, que es la más peligrosa, es la más sutil, es muy eficaz y destructiva. Vamos a mirar los 6 pasos de la caída del hombre, cuando el hombre cae en pecado. ¿Cómo se produce esa caída? En primer lugar, Santiago dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Gloria a Dios. Su propia concupiscencia, nuestros propios deseos. Deseos de poder, deseos de fama, deseos de gloria, deseos de placer. Nuestros propios deseos. Como seres humanos, todos tenemos deseos.
La Biblia dice, hablando acerca de Elías, ese gran profeta de fuego, dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Y cuando habla de pasiones está hablando de aquellas cosas que nuestro cuerpo necesita. Porque precisamente son esos deseos, esas cosas que nuestro cuerpo necesita, pero que deben ser satisfechas dentro del contexto de lo que la palabra de Dios permite. Por ejemplo, si hablamos de la sexualidad es una necesidad en el ser humano, pero no puede ser satisfecha en cualquier circunstancia. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. El ser humano puede disfrutar del placer de la sexualidad, pero dentro del contexto del matrimonio. Así que es precisamente esos deseos que habitan en nuestro cuerpo que a veces juegan en nuestra contra. Dice allí mismo el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el segundo paso. La atracción, la seducción, los pensamientos, las imaginaciones impuras empiezan a hacer nido en nuestra mente, en nuestra cabeza. Gloria al Señor. Es allí en nuestra mente donde se libra la más tremenda batalla. Gloria al nombre del Señor, porque nuestra mente es un campo de guerra en donde o triunfa la voluntad del Espíritu Santo o bien triunfará la voluntad de la carne. Pero todo depende en gran parte de nosotros. Y más adelante estaré hablando acerca de esto. Nuestra propia concupiscencia nos atrae y nuestros pensamientos empiezan a anidarse en nuestra cabeza. Alguien dijo, no podemos evitar que vuelen pájaros sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido. Y lamentablemente hay cristianos y personas común y corriente que permiten que en su mente se alberguen estos pensamientos impuros, y es allí donde el ser humano pierde la batalla contra la tentación. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La voluntad empieza a ser debilitada cuando el pensamiento está allí dando vuelta en la cabeza. La voluntad empieza a debilitarse. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, cuando habla de que ha concebido, es porque ya la voluntad está rendida a ese deseo. Todavía no ha consumado el pecado, pero si tuviera la oportunidad lo haría, porque ya la batalla está perdida acá dentro, en el campo de la mente. Por eso el Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No lo ha hecho, pero si tuviera la oportunidad lo haría, porque ya la batalla está perdida acá en el campo de la mente. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 15, que después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando un cristiano cae, no cae de la noche a la mañana. Ya en su mente se ha venido librando una batalla, o más bien allí en la mente ha venido cediéndole paso a la tentación. Y cuando se mira el pecado, es porque ya se ha concebido en la mente. Una mujer, después de que concibe, después de un lapso de 9 meses, da a luz a una criatura. Y así es en el corazón del hombre como se concibe el pecado. Gloria al Señor. Y luego, después de que ha concebido, se da a luz. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, el paso número 6 dice la Biblia que da a luz la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí es donde el cristiano debe tener
cuidado de no llegar hasta ese punto, porque repito, la gran batalla se libra en nuestra mente. Pero gracias a Dios que tenemos la guía de la palabra del Señor, que nos enseña cómo podemos vencer la tentación. Podemos mirar que hay varios conductos a través de los cuales llega la tentación. La Biblia nos habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Allí en la tentación, cuando el diablo tentó a la primera pareja, iniciando con Eva, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el deseo de la carne. Y esta estrategia la usó Satanás con el mismo Jesucristo. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Él acababa de salir de 40 días de ayuno. ¿Qué otra cosa quería hacer más que comer alimento? Gloria al nombre del Señor. Pero Satanás le estaba induciendo a que usara su poder para cosas naturales. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Los deseos meramente de la carne. Gloria a Dios. Pero también la Biblia nos habla de los deseos de los ojos. Versículo 5 dice, le dice la serpiente a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y esta misma estrategia usó con el Señor y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, aleluya, el mundo pasa y sus deseos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no desciende del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, qué bueno es cuando no nos rendimos ante los deseos de los ojos, ante los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, sino que nos rendimos ante la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué permite Dios la tentación? Bueno, en primer lugar, porque a través de la tentación y las pruebas se desarrolla el carácter y la fe. El apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y en el capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De manera que la tentación y la prueba sirve para formar el carácter y la fe y para probar la fe del creyente. En segundo lugar, la tentación nos ayuda a mantenernos humildes. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios que Dios usaba haciendo milagros, Dios usaba predicando, llevando el evangelio. Él mismo declara en 2 Corintios 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, un hombre que Dios usaba de una manera poderosa, que tenía revelaciones, que tenía una profundidad en la palabra. Él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. De tal manera que debemos entender algo, y es que somos humanos y como humanos estamos sometidos a tentaciones, y la tentación nos ayuda siempre a recordar nuestra condición. De allí que algunos hermanos que se creen muy espirituales se llenan de soberbia y juzgan cuando otro hermano es doblegado ante una tentación. Debemos tener mucho cuidado con esto. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Somos humanos y todos en algún momento seremos tentados. Que Dios nos ayude y nos dé la victoria sobre la tentación. Gloria al Señor. ¿Por qué permite Dios la tentación? Bueno, también porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Seres mortales, seres débiles como nosotros, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, clamamos a Dios y del Señor viene la fortaleza. Por eso Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y Él se glorifica en nosotros. Y cuando triunfamos sobre la tentación, la gloria siempre será de Él y solo para Él. También Dios permite la tentación porque al vencer el cristiano la tentación, pues hay una oportunidad de ser recompensado. Voy a leer varios textos bíblicos. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17 de Apocalipsis dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ah, qué bueno es poder mirar a aquel hombre llamado Job, que fue tentado de una forma que tal vez ninguno de nosotros hemos sido tentados. Atravesó una prueba terrible. Todos conocemos la historia de Job. Pero cuando Job al final tuvo la victoria sobre esa prueba, gloria al Señor, vemos que Dios le restituyó el doble de lo que había perdido. Y es allí donde le damos gracias a Dios también por las pruebas y las tentaciones, porque cuando somos vencedores, entonces nos gozamos en la victoria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. También el Señor permite la tentación porque nadie podrá entrar en el cielo si no vence primero la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aleluya, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Gloria al nombre del Señor. Ahora miremos cómo vencer la tentación. En la palabra de Dios encontramos algunas instrucciones que Dios nos da para que seamos triunfantes en Cristo Jesús. En primer lugar, debemos entender que la tentación no viene, la prueba no viene para que nosotros quedemos postrados, sino que el Señor, Él es el propósito de Dios que nosotros seamos vencedores. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios es fiel y Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Cada vez que tengas tentación en tu vida, en primer lugar debes confesar, debes creer en tu corazón que esa tentación no te va a tumbar, porque el Señor te dará el poder, aleluya, para tener victoria sobre esa tentación, porque es la voluntad de Dios que seamos triunfantes en Cristo Jesús. En segundo lugar, bueno, el creyente no debe buscar la tentación, sino más bien evitarla. Gloria al nombre del Señor. Hay quienes andan buscando tentaciones para vencerlas, pero la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que debemos huir de la tentación. El apóstol Pablo, escribiendo al joven pastor Timoteo, en uno de sus capítulos, él le dice, huye también de las pasiones juveniles. El cristiano debe huir, debe evitar, procurar evitar la tentación. Pablo en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Gloria al Señor. Y allí en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria al nombre del Señor. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, el creyente debe alejarse de ese ambiente malsano en donde uno está en peligro, está a expensas, aleluya, de la tentación, porque hay ambientes que no son provechosos para la vida del cristiano. Bendito el nombre de Jesús. En tercer lugar, debemos velar y orar. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, nos llenamos del poder de Dios y el Señor nos da la fortaleza para vencer en la tentación, no para evitar la tentación, porque ni la oración ni el ayuno nos evita la tentación. Vemos que el Señor, cuando fue tentado ahí en el desierto, tenía 40 días de estar ayunando. Sin embargo, le llegó la tentación. Hay quienes ayunan muchos días y está bien, hay que ayunar. Eso es bíblico, es una práctica bíblica. Gloria al nombre del Señor, y es muy buena. Pero no debemos esperar que por el ayuno vamos a eliminar la tentación, sino que lo que sí debemos esperar es que a través de la oración, a través del ayuno, el Señor nos da fortaleza, se fortalece nuestro espíritu para tener la victoria en el nombre de Jesús. Otro elemento importante es el estudio de las Escrituras. Debemos leer, debemos meditar, debemos también confesar la palabra de Dios con nuestra boca y debemos obedecer a la palabra de Dios. En el Salmo 119, del 1 en adelante, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aleluya. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y este texto que recuerda mucho la juventud: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el meditar, el estudiar la palabra, el tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, esta palabra se constituye en un freno a la tentación, porque cuando estamos allí a un paso de ceder a la tentación, la palabra de Dios obra en nosotros y le pone freno a la maldad del hombre. Gloria al Señor. Otro elemento importante es que debemos buscar a Dios y someternos a Él. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted no busca a Dios, si usted no le busca al Señor en los ayunos, en la oración, en los devocionales, en los cultos, su vida va a estar vacía de Dios y no podrá usted resistir al diablo. Pero dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y cuando viene la tentación, si nosotros buscamos a Dios, el que está cercano, Él se convierte también en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Gloria a Dios. Y ya para terminar, el último elemento que voy a mencionar es aprender a andar, a vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y hay una lista de pecados. Alabado sea el Señor, pero al final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene lo más glorioso, dice, mas el fruto del Espíritu. Aquel creyente que está lleno del Espíritu Santo, se da un fruto en él. Aleluya. Ese fruto, por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Se conoce quién es aquel que busca a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Romanos capítulo 8 nos enseña, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 13 del capítulo 8, gloria al Señor Jesús, bendito sea su nombre. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, oiga bien, el creyente que anda en el Espíritu hace morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquel cristiano espiritual, su mente no está llena de cosas carnales, de pensamientos llenos de maldad. El hombre de Dios, la mujer de Dios que anda en el Espíritu, su mente está llena de la palabra de Dios. Y esa palabra, aleluya, que es Espíritu y es vida, nos da el poder para vencer la tentación. Espero en el Señor que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Quiero terminar con una oración y tú que estás ahí en tu casa o bueno, tal vez en tu trabajo, en cualquier lugar oyendo este mensaje, te invito para que ores a Dios conmigo y le pidas al Señor que te ayude a poner en práctica la palabra de Dios para que tú y yo podamos ser triunfantes en Cristo Jesús y podamos vencer la tentación. Soberano Dios, Padre Santo, te doy gracias por la palabra que hemos predicado en tu nombre. Señor, yo te pido que la hagas fructificar en el corazón de todos los que la escuchan. Oh Dios eterno, que ella haga la obra para la cual ha sido enviada. Y que podamos, Señor, a través de esta palabra llenarnos de fe y poder creer que contigo todo lo podemos. Que por fuerte que sea la tentación, usted al final nos dará la victoria. Porque ninguna tentación, ninguna tribulación tiene por qué hacernos caer, hacernos resbalar. Como dijo Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Bendiciones en el nombre de Jesús.